Buenas noches a todos, bienvenidos a Un Café Con. Somos un proyecto periodístico creado por universitarios de la UPN en el área de comunicaciones. El día de hoy nos encontramos en la cafetería 1111 aquí en la urbanización Primavera en la ciudad de Trujillo. Tenemos el placer de contar con la presencia de una exitosa periodista quien va a estar con nosotros acompañándonos en esta charla cafetera donde va a conversar sobre periodismo en nuestra ciudad. Actualmente ella es productora de Combi Noticias, un espacio que busca acercar la información a la audiencia de manera objetiva, dinámica y responsable. Ha pasado por grandes empresas como RBP Noticias y Exitosa Noticias, donde ha cautivado con su talento como periodista y comunicadora trujillana. Bienvenidos a Un Café con Brenda González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Brenda? Muy bien, Stephanie, un poco nerviosa. Generalmente la entrevistadora soy yo. Pero estoy de verdad que muy feliz. Me encanta el proyecto y sobre todo este sello que le has puesto del cafecito. Cuéntanos, ¿qué café has elegido o cuál es el café que te acompaña siempre como periodista? Lo que he elegido ahora es un ice mochaccino, ¿no? Que es chocolate, café, heladito, porque la verdad es que todavía el calor no se va. Pero todas las mañanas no sé si como buen periodista, no sé si realmente es exclusivo de los periodistas, pero el café básico todas las mañanas, ¿no? Así estemos a 30 grados. Café bien caliente para despertarse. El clavo para estar de noche, ¿no? Trabajando, redactando. De noche no, porque no duermo 3 días. Tiene que ser en la mañana sí o sí. Sí o sí en la mañana me puedo tomar hasta 3 cafecitos, pero tiene que ser en la mañana, porque de verdad que luego me cruzo. Es difícil. Esa es una pregunta que le hacemos a todos los periodistas. Cuéntanos, ¿cuál fue el momento clave en tu vida que dijiste, voy a ser periodista? Fue cuando estaba en cuarto de secundaria. Mi papá, el trabajo tenía como esas asesorías psicológicas en las que les preguntan siempre a los trabajadores cómo están tus hijos, qué van a hacer tus hijos. Y mi papá un día me comenta eso, ¿no? Que le había llamado el área de recursos, psicología y que quería saber cómo estaban sus hijos que ya estaban a punto de terminar el cole. Y la verdad es que en mi cabeza la palabra periodista no estaba como tal, pero sí tenía como ya mucha afinidad con el hecho de hacer entrevistas, con el hecho de conversar con la gente, ¿no? Entonces, en ese rato que me pregunta, como no sabía qué contestarle y lo único que había en mi radar era entrevistadores, porque era lo que consumía desde muy chica, dije periodismo. Y no sé si arrepentirme, Lo manifestaste. pero aquí estamos. Sí. Bueno, tuve la oportunidad, justo estábamos conversando, ¿no? Que compartimos algo muy especial, creo que como periodistas ya, en nuestra etapa de colegio, ¿no? Fuimos corresponsales del Diario de la Industria. En particular, para mí fue una etapa muy hermosa, creo que, no sé tú, pero en mi caso fue algo que confirmó lo que tanto yo quería. Cuéntame un poquito, o cuéntanos un poquito a la audiencia, ¿cómo fue para ti esa experiencia tan bonita? Esa es la experiencia que es responsable de todo. Mi papá siempre le echa la culpa al profesor William Prado. Así que sé que nos estará viendo, le mandamos un abrazo a él. Este fue el programa que, digamos, me dijo, sí, ¿no? O sea, esto es lo tuyo, esto es lo que quieres hacer, esto es lo que te hace feliz. Eh, Estuve ahí cuando estaba en quinto de secundaria, el último año de colegio, y tuvimos ese contacto con la gente, ¿no? De empezar a redactar, escribir notas, de pronto de hacer un viaje, contarlo, pero siempre esa inclinación de contar cosas, de contar historias. Me encantó la experiencia. Recuerdo que fuimos al Congreso, Sí, ¿no? una gran experiencia. Sí, ¿no? Recuerdo que fuimos al Congreso. em, Recuerdo que en no sé si era la torpeza o esa es la ingenuidad de cuando uno es chico y no tiene filtro, ¿no? Recuerdo haberle preguntado a un congresista, no recuerdo qué congresista, pero recuerdo que nos estaban hablando de su trabajo y le dije, ¿y usted cuánto gana? Algo así, ¿no? La verdad es que no me acuerdo mucho del contexto porque no te daría los detalles, pero sí me acuerdo que sacaron una portada diciendo que una corresponsal se pasó de boca y le preguntó cuánto ganaba el congresista, ¿no? Y creo que iba por el lado, porque claro, los ves eh, tan poco productivos, ¿no? Y con sueldos tan grandes, que creo que por ahí empezaba mi, mi cuestionamiento de si esta gente en traje, en corbata, esta gente
que se pule tanto para conversar, ¿no? Que intenta, bueno, antes, ahora no mucho, pero esta gente que está tan en escenarios en los que cuidan mucho la apariencia, realmente qué hay detrás, ¿no? Creo que me empezó mucho a gustar eso. Y ya la cereza del pastel con los corresponsales fue que te acordarás que habían unos concursos que se hacían a fin de año para medir un poco nuestras capacidades. Había siempre una práctica de campo, una teoría, ¿no? Donde todos los sábados, ¿no? Nos juntábamos muchos de varios colegios y pues íbamos practicando, íbamos conociendo, ¿no? Sí, mira, y ahí hubo un concurso que era como la mejor composición sobre Chan Chan. Y la verdad es que nunca pensé que le iba a ganar. No me imaginé en la vida que iba a ganar un concurso así, menos con tantos chicos, porque nosotros íbamos y todos los chicos eran infinitamente buenos, ¿no? Eran muy buenos estudiantes, muy buenos como corresponsales. Y lo gané, lo empaté con un compañero, Daniel Paiva, no sé si lo recuerdas, y ese día mi papá solo me dijo, bueno, pues si quieres ser periodista, te vamos a apoyar, ¿no? Así que es una de las mejores experiencias que he tenido. Ahora, generalmente muchos padres se asustan, ¿no? O tienen ese cierto temor de pronto a un futuro laboral de cuando sus hijos desean estudiar periodismo. En el tuyo, en tu familia, ¿hubo ese temor, esa incertidumbre de pronto o siempre existió ese apoyo para la carrera que estás ejerciendo hoy? Mis papás nunca me han cortado las alas, en nada. O sea, incluso estando no de acuerdo, no es que me han cerrado la puerta y me han dicho de acá no te mueves, ¿no? Sí me han dicho, no me parece, pero siempre me han dejado hacer lo que yo creo que o creía que debía hacer. Definitivamente decidí ser periodista ante dos hermanos, uno ya médico y otro a punto de ser médico. No es la, de pronto no es la noticia más agradable de todas, ¿no? Pero la verdad es que si no hubiera sido también por los valores que me han dado, no podría ser y no podría ahorita sentirme tan orgullosa de ser una mujer tan transparente en mi trabajo. Y eso es algo que es digamos, de lo que más orgullosa me siento, ¿no? Que hago un periodismo que realmente no le agacha la cabeza a nadie y eso realmente uno lo trae de casa, ¿no? Claro. Y también es importante que las mujeres periodistas, ¿no? Puedan desenvolverse mucho más, ¿no? En una carrera tan difícil para justamente para las mujeres, ¿no? O sea, entre tanto hombre es un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Siempre he lidiado y me encanta que toques el tema, Stephanie, porque em, cuando tienes 18, 19, 20 años, siempre la emoción te gana mucho, ¿no? O sea, es imposible que una persona se haga profesional sin cometer errores. O sea, es imposible que te pulas, es imposible que te vuelvas bueno en tu trabajo si es que no metes la pata, ¿no? Y de joven definitivamente mucho más chivola, mucho más de pronto sin medir tanto. Me he equivocado muchas veces, ¿no? De pronto en palabras, en contrastar información, los errores clásicos en periodista. Pero impulsos también. Claro, mi impulsividad, pero siempre he sentido en muchos colegas ese tufillo de, no tanto de achacar la juventud, sino el género, ¿no? Y como muy bien has dicho, en realidad el periodismo de por sí ya es un poco, es bastante fastidioso defender tu punto de vista, defender tu trabajo como tal, ni siquiera tu opinión, tu trabajo como tal, pero sigue siendo a la fecha, y lo digo porque he pasado por medios, como has mencionado, grandes, y sigue siendo un reto marcar tu, tu pauta, tu fuerza, Tu estilo. siendo mujer, ¿no? Porque es como que la mujer, no sé por qué razón, los políticos incluso esperan que las mujeres seamos el lado conciliador en una entrevista. Y yo la verdad es que no tengo nada de eso. Yo voy a una entrevista o yo hago una entrevista para conseguir lo que quiero conseguir, ¿no? Buscar un dato, llegar a la verdad, que es el fin finalmente del periodismo, pero siempre tengo ese traspié, ¿no? Con la gente que cree que porque soy una chica, ¿no? Que relativamente recién ha pasado a la adultez, ¿no? Tengo que ser
suave o tranquila. Y la verdad es que nada que ver, ¿no? Nada que ver. A mí solo conozco una forma de hacer periodismo y ese periodismo que es frontal. En tu trayectoria como periodista, has sido una firme defensora de la ética periodística. ¿Cómo se traduce esto en el día a día de un periodista? Ay, prevalecer la ética en una ciudad que es gobernada desde hace muchos años por un partido que carcome todo, no es una tarea fácil, ¿no? La publicidad que está prácticamente, es como la institución, ¿no? Hay como una oda al político de turno siempre para manejarlo todo, ¿no? Porque los medios son empresas. O sea, los medios no son emprendimientos de soñadores, los medios son principalmente empresas. Necesitan subsistir. A veces eso la gente no lo entiende, ¿no? Y está bien, ¿no? Todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a llevar el pan a nuestro hogar, pero hay con mucha facilidad se corrompe eso por la necesidad, ¿no? Con mucha facilidad se usa la publicidad del Estado para amedrentar el trabajo periodístico. A mí me ha pasado, ¿ah? Muchas veces, o sea, muchas veces. No es fácil mantener la ética. Al final lo que te queda es retirarte, lo que te queda es que te echen, ¿no? Que te culminen los contratos, lo que te queda es eso. Y no juzgo a quienes lo hacen, la verdad, porque finalmente cada quien conoce su vida y hay gente que tiene obligaciones y bueno, ve la forma más fácil de repente de resolverlas, pero créame que no es fácil, ¿ah? Sobrevivir en una jungla que es gobernada por gente que cree que porque son el poder puede hacerlo todo y puede callar a todo el mundo, no es nada sencillo, pero aquí estamos y lo haremos hasta que se pueda y esperamos que siempre se pueda, ¿no? Porque tampoco podemos pues, ponernos un hábito y decir que somos perfectos, pero uf, es muy complicado y ojalá que eso en algún momento cambie, eso en algún momento cambie, porque con el poder de turno pisándote los pies todo el tiempo o lanzándote pullas de maneras viles, de maneras bajas, solo para hacer tu trabajo, de verdad que no es fácil, pero ahí estamos. Como mencioné hace un momento, has trabajado en muy buenas empresas, ¿no? Quizás no todos llegan a trabajar en estos lugares. Sin embargo, está siempre la pregunta de, ¿has tenido de pronto la libertad de expresión o libertad de pluma, como se dice, para trabajar ahí? Sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar. El primer medio grande en el que estuve fue Exitosa y fue el lugar en el que más aprendí. O sea, el señor Lucho Aguilar, que sigue siendo director de Exitosa, es el hombre del que más he aprendido sobre radio. O sea, es muy capo radialmente. Le agradezco muchas cosas y toda la gente que me conoce sabe que yo lo quiero, lo admiro muchísimo. Él me enseñó el lenguaje radiofónico, él me enseñó a cómo hay que llegar a la gente, en cómo hay que identificarte con el problema de las personas, en cómo hay que conectar con la audiencia, porque la audiencia hoy en día no espera a un periodista solamente, ¿no? La gente que escucha radio, que aún escucha radio, no espera solamente un periodista, espera un amigo, espera una persona que se identifique con sus problemas. Y esas cositas, por ejemplo, ¿no? De conexión, de enganchar, de llegar, las aprendí de él, muchísimo. Y nunca me dijo, ¿Te limitó? no, 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 al contrario, siempre me motivaba a sacar cosas, siempre me motivaba a sacar nuevos proyectos, siempre me motivaba, me daba carta libre y me decía, oye, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro, ¿qué te parece? No te limites, o sea, eso fue de verdad que fue genial. Y en RPP igual, o sea, el tiempo que estuve en RPP, nunca tuve a una persona detrás diciéndome esto no porque hay publicidad o esto no porque tal marca, jamás. O sea, sé que hay muchas leyendas urbanas detrás de todos los medios de comunicación, ¿no? Pero yo rescato muchísimo que además en RPP trabajé con dos compañeros que eran siempre muy educados, siempre muy amables, muy buenos partners. Entonces, nunca jamás ninguno de ellos se paró y me dijo, ¿sabes qué? Ya sabemos que tienes esto, pero esto no sale. No, afortunadamente, eso no me pasó. Mira, y son medios grandes, ¿ah? No pasó. Sí, y en medios chicos sí. En medios chicos sí, ¿no? Por ahí alguien me dice, no, esto no sale porque hay publicidad, ¿no?
pero eso uno ya se lo reserva y aprende y sigues creciendo y para adelante. En tu labor como locutora, ¿no? En varios trabajos que has tenido, cuéntanos cuál es la diferencia entre hacer locución y hacer redacción y en cuál crees que es algo que se debería como poner más énfasis al hacer periodismo. Bueno, em, suena feo decirlo, pero nuestro país no es un país específicamente lector, ¿no? No es un país en el que la gente se levante y dice, hoy me voy a leer 2 reportajes periodísticos, cada uno de 5 páginas, ¿no? No pasa. Lo audiovisual siempre es más, tiene más llegada, es más fácil, hay una responsabilidad grande en hablar. Eh, mm, yo me metí a hablar eh, con miedos, no por las cosas que podía decir, sino porque tú sabes que en este mundo de los audiovisuales uno no solamente tiene que hablar bien, sino que tu voz tiene que ser agradable. Y yo he sido una chica que durante toda su adolescencia creía que tenía una voz horrible, ¿no? O sea, es muy irónica la vida, ¿no? Nunca me imaginé en el colegio, porque incluso por ahí un par de personas que nunca me voy a olvidar en la vida, una de ellas incluso, ¿no? Que alguna vez hicieron comentarios sobre mi voz, pero siempre dándome a entender que mi voz era fea. O sea, jamás en la vida me hubiera imaginado a los 13 años o a los 12 años que me hicieron estos comentarios, que años más tarde iba a vivir de mi voz, porque no solamente he hecho locución periodística, sino comercial. O sea, he hecho voz para muchísimas marcas, locales, nacionales. Entonces, ahí entendí que la gente que habla bien tiene un plus grande, porque en este país, en nuestra realidad, ¿no? Social, es más fácil que alguien te escuche o que te mire a que alguien te lea. Entonces, imagínate la responsabilidad. Pero claro, para saber hablar hay que también escribir. Entonces, más allá de que siendo periodista tú elijas, eh, de pronto puedes decir, bueno, yo redacto, yo no locuto, pero incluso para hacer una nota que va a tener, tiene una entrevista, tienes que aprender a hablar, a expresarte, ¿no? A mejorar esas cualidades. O sea, sí o sí tienes que hacerla. Y yo no creo mucho en esto de que si no hay talento no pasa nada, porque hay muchísima gente que de pronto no tiene la cualidad innata, pero que la disciplina los ha llevado a lograr grandes cosas, ¿no? Reza el dicho, disciplina mata talento. Y es cierto. O sea, hay muchísima gente que de pronto no tiene la gran voz, que no tiene tanta facilidad, pero se mete a chambear tanto en eso que lo termina logrando. Entonces, yo sí le recomendaría, por ejemplo, a todo el mundo, ok, así te gusta escribir, así quieras solamente escribir, en tiempo de como los de ahora, post pandemia, en el que todo es digital, saber hablar, saber hablar es un don, es un lujo. Estar la vergüenza frente a cámara, ¿no? Sí, porque no es fácil. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho esto de ser entrevistada, me pone un poco nerviosa. O sea, imagínate, estoy sudando. O sea, si tú fueras político, Stephanie querida, y estarías en mi salsa, ¿no? Estaría viendo dónde morder el anzuelo, pero ahora me siento un poco intimidada. Entonces, o sea, para que veas lo complicado y lo irónico que es todo, ¿no? O sea, realmente en estas épocas creo que, y lo puede decir cualquier chivolo TikToker que se volvió famoso y rico de la noche a la mañana, que hablar o tener este on con la cámara hoy en día es muy importante, ¿no? Qué bueno que tocaste el tema de este famoso TikToker, por ahí ni sale el nombre, porque, si soy sincera, como futura periodista, no consumo TikTok. No tengo la aplicación, no veo TikTok, nada de ese estilo, ¿no? Sin embargo, a mí me genera mucho ruido, y lo digo así tal cual, porque me pasa de que creo que se le ha dado mucha fama, mucha importancia de pronto al programa que él hace, ¿no? Al chico de las noticias, cuando en realidad creo que es un copy y pega, por ahí me estoy equivocada, pero creo que es un copy y pega de noticias. Cuéntame si a ti te parece que se le debería dar más, como más interés a la persona que hace un buen trabajo audiovisual o a un periodista que investiga bien. Es que ahí está este mundo moderno de que todo es ágil, ¿no? Todo es ágil. Es cierto, el chico no es que haga contenido de investigación,
pero es básicamente un divulgador, ¿no? De información, ¿no? Todo lo que ve, todo lo que lo capta, tiene su mérito, ¿no? La verdad es que con los años he aprendido que a quien el trabajo de cualquiera hay que pues, valorarlo y aprender de eso, ¿no? Sí sería importante que así como divulgan cosas cotidianas como asaltos, como robos, como cosas de artistas, como espectáculos, que es válido porque termina siendo una secuencia periodística también sería así importante que le metan fuerza a la divulgación de temas importantes, ¿no? Para el país. O que investigue de esos temas importantes o el tema que es clave en su programa, ¿no? Que es el que genera mucho contenido, ¿no? He visto, porque lo he visto, no lo sigo, que él creo que tiene más noticias locales, ¿no? Lo que es el tema del periodismo policial, ¿no? El que se hace siempre cada tanto en las revistas o en los diarios. Es lo que la gente consume también más, ¿no? Es lo que la gente consume más. A veces, por ejemplo, me ha pasado que hemos apoyado con investigaciones. Apoyado digo porque no las notas han sido siempre mías, a veces han sido colaborativas con algunos otros colegas. Y no sé, nos esforzábamos mucho por hacer una nota de compras irregulares de las municipalidades o de sobrevaloraciones o de producto de tráfico de influencias, que es muy común, pero la gente no le hacía mucho caso. Entonces, a veces es un poco frustrante esforzarte tanto por sacar una nota que sabes que la gente no consume, que no le importa, o que a veces también, y aquí nuevamente el problema de saber comunicarlo, no lo, eh, simplemente no le da importancia. Recientemente había estado también checando, porque a mí me gusta muchísimo hablar de lo importante que es saber comunicar, Claro. porque tú puedes tener muchas cosas importantes para decir, pero si no las sabes decir, no importan. O sea, para un periodista eso es importante. A mí no me gusta, por ejemplo, esos periodistas que se las dan de intelectualoides, ¿no? Que creen que el que usa más palabras complicadas, o el que se sienta y dice que en un mes se devora 20 libros, ¿no? Esa gente, por ejemplo, a mí, yo los detesto. Me parecen fatales. Em, Me importa más la gente que crea espacios para dinamizar la información y hacer que las cosas lleguen a la gente. O sea, a la gente hay que hablarle en su idioma, hay que hablarle en su interés, porque si no, realmente no sirve. O sea, hay cosas muy, muy buenas que se quedan en el aire porque no sabemos cómo decirlo. Entonces, creo que también esa es otra cosa que muchos periodistas se han desligado, ¿no? A veces muchos se enfocan en su cuestión personalista, en quedar como los eruditos, como los tipos, o sea, amigo, tranquilo, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Tú vas a seguir siendo el gran intelectualoide, pero aterriza la información. Imagínate, de pronto entre periodistas nos podemos sentar a debatir sobre compras irregulares, sobre valoraciones, procesos de compra, que de repente ni siquiera todos los comprendemos, porque siempre estamos consultando a un abogado o alguien que sepa de procesos de compra, de procesos de gestión pública. Y si no lo entendemos nosotros de memoria y lo vemos a diario, imagínate un ciudadano que no está vinculado en el tema. Entonces, em, hay que bajarse al llano, ¿no? No recuerdo el título de este libro, pero es un libro de Orwell, que justo recién me lo había compartido, que habla mucho sobre esto, sobre la importancia de hacer que el lenguaje sea tan fácil para que realmente sea universal. Porque si no es universal, tu trabajo va a servir para ti y para que tus amigos intelectuales te aplaudan, pero al final para la masa que hay, no hay nada, ¿no? No hay nada y lo importante es llegar a la gente. Cuéntanos ahora de tu labor actual de productora de La Combi Noticias. Antes de empezar, quisiera saber primero el título. ¿Por qué La Combi? Un día reunidos cuando me convocan para este proyecto de la combi, que fue apenas salí de RPP, em, en realidad la combi es un proyecto que va a ser streaming, principalmente streaming. Se van a lanzar programas que se van a transmitir en directo por YouTube. Es lo que es ahora, ¿no? La tendencia de ahora es el streaming, pero solamente hay en Lima y queremos hacerla acá también en Trujillo, imagínate. Tener el universo digital para limitarnos a hablar de Trujillo es ya un pecado. Claro. Entonces, cuando nos sentamos con los chicos, con todo el equipo de trabajo, queríamos como buscar un nombre que sea, que todos los conozcamos, ¿no? Realmente, Rápido, sencillo. sí, algo que todo el mundo identifique.
y empezamos a hacer como un brainstorming y salieron muchas palabras, ¿no? Pero lo que nos causó gracia y lo que nos causó además, digamos, pues principalmente gracia, risa, chacota y mucha posibilidad para aprendérselo, porque la combi, porque además a todo el mundo se le va a quedar, ¿no? O sea, es como que la combi, o sea, imagínate ponerle un nombre tan complicado como, no sé, el show de la hora, ¿no? O algún término periodístico, o sea, nos pareció que iba, nos pareció divertido, empezamos a imaginar cómo sería el logo, cómo serían los programas, qué segmentos podrían ir teniendo, incluso hasta productos potencialmente publicitarios, ¿no? Y jugamos con la idea y se quedó. Y la verdad es que considero que no fue una mala decisión porque inmediatamente a las 2 semanas de la combi ocurrió lo de Real Plaza y, y nosotros pudimos conseguir algunos materiales importantes que solamente que los habíamos sacado principalmente primero nosotros, ¿no? O que solamente lo hemos tenido nosotros. Y cuando hemos ido a cubrir ya con nuestros micrófonos, con nuestros politos, ¿no? Eh, había gente que nos decía, sí, a usted, el carrito, lo he visto en redes. Entonces, nos parece que lo que te decía antes, ¿no? Lo que es fácil para la gente y lo que es sencillo para la gente siempre va a ser más importante. Bueno, estuvimos viendo que la Combi Noticias es un producto audiovisual, como dices, y que están ejerciendo lo que es el periodismo independiente. Cuéntanos, para todos los que conforman el programa, ¿no? Como tal, ¿cómo les va con ejerciendo un periodismo así, de pronto que quizás como grandes empresas no tienen de pronto la publicidad adecuada, los medios de pronto adecuados, quizás como en otros lugares? La verdad es que la combi ahí se está más enfocando por el sector privado para, como medio de financiamiento o de publicidad, que es la formalidad, ¿no? Y eso es súper chévere porque nos da justamente la libertad para poder tocar temas que competen a las autoridades. Entonces, por ese lado, estamos tranquilos, estamos contentos porque podemos hablar de todo sin que nos condicionen. El canal de streaming, que ya se lanza en los próximos días, en realidad en menos de 10 días se lanza el canal de streaming, ha reclutado a gente de diferentes edades con programas que van a tocar todo tipo de temas, actualidad, pero para divertirnos, para pasarla bien y como te digo, principalmente para hacer el primer canal de streaming que sale de Trujillo, que toca todos los temas, pero que sale de Trujillo, que se produce en Trujillo y eso nos llena de mucho orgullo. O sea, imagínate, montar todo ha sido una locura, pero ya está saliendo del horno y la verdad es que esperamos que vaya bien y que siga manteniendo esa independencia que hasta ahora de verdad es que se ha podido manejar. El equipo de chicos que está detrás de esto son geniales, son muy talentosos. Me siento muy contenta de conocer gente tan preparada o que tiene mucho amor por lo que hace, porque finalmente en el camino todos seguimos aprendiendo, ¿no? Ese es como el deber del comunicador, es no dejar de aprender. Y esta gente es tan talentosa que hasta a mí, yo veo las cosas que van saliendo y me siento muy feliz por lo que se está logrando. Lo que mencionas del programa, ¿se puede decir que es lo que diferencia de otros medios periodísticos independientes como Conexión Norte, Buena Pepa? ¿No? ¿Podemos decir eso? El canal de streaming va a tener 5 programas, solamente uno es político, los demás son de entretenimiento y deportivo, ¿no? La diferencia es que justamente las personas que conducen entretenimiento no tienen ningún vínculo periodístico con nadie, entonces lo que queremos es calentar motores para que en la campaña vayan los candidatos y no se salve nadie de hablar de su vida, ¿no? Entonces a los candidatos les estamos advirtiendo que si no pasan pensión, que si son malos padres, que si tienen sus travesuras, que si son malas personas, malos vecinos, eh, de pronto lo que un medio tradicional no te puede preguntar por respeto, por esa idea de respeto un poco retorcida, en la combi lo vamos a poder hacer. O sea, nos morimos de ganas por sentar a los candidatos en la combi y decirles, oiga, usted es separado, ¿no? ¿Y pasa pensión? ¿O es como el ministro que que necesita demandas y demandas para cumplir con sus obligaciones? O sea, la diferencia de la combi va a ser esa, ¿no? Que no le va a necesitar esa venia a la autoridad, sino que va a preguntar
lo que un ciudadano quiere saber. Bueno, Brenda, tenemos una ronda de preguntas que ha dejado la audiencia para que los pueda responder. Bueno, Adrián Pérez pregunta, qué recomiendas de libros para los que están estudiando periodismo? Ay, me gusta mucho periodismo, me gusta mucho Los últimos días de la prensa, de Bailey. La prensa fue un diario, creo que uno de los diarios banderas de nuestro país. Hay mucha historia sobre como la mística del trabajo periodístico. Lo recomiendo 100%. Hay una cuota de romanticismo en cómo era el periodismo antes en las salas de redacción, pero creo que ese feeling, creo que ese amor combinado con la chacota, combinado con las relaciones interpersonales, te motiva mucho. Eso y también, la verdad es que cualquier libro que te dé esa dosis de realidad social, de contexto social, para que estés bien parado sobre la tierra y no creas que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Jessica Cataño pregunta, qué es lo que no te gusta, perdón, del periodismo? Muy buena pregunta. Los políticos. No me gustan los políticos. De verdad no me gustan los políticos. Hay mucha gente que cree que los periodistas usan la plataforma periodística para luego ser candidatos, ¿no? A veces yo recuerdo que alguna vez he hecho publicaciones en Facebook sobre alguna coyuntura y los amigos te terminan diciendo, amiga, postula. O sea, no, o sea, los periodistas, o sea, somos periodistas, ¿no? Los periodistas hacemos periodismo porque nos gusta, porque creemos en que es posible una sociedad justa, es posible una sociedad con valores, en democracia. Eh, a mí lo que no me gusta de la carrera realmente es esto, ¿no? El aprovechamiento político que existe y, y el aprovechamiento de las autoridades de turno para que en lugar de difundir con el dinero del Estado lo bueno que pueda hacer el Estado por la gente, lo hace para financiar su imagen personal, ¿no? Eso. Hay una pregunta que dejó un usuario desconocido, no sé si puedas responder. Pregunta, ¿por qué dejaste RPP? Se terminó mi contrato. Se terminó mi contrato. eh, Se me dijo que no me renovaban porque se culminaba el contrato, habían unos cambios empresariales y la verdad es que yo lo respeto y como te dije al principio, he tenido la suerte de trabajar he tejido con compañeros muy buenos, tanto en la conducción como en la producción, en controles, compañeros que son reporteros también, que la verdad es que me fui agradecida como me he ido de todos los lugares en los que he trabajado. Arturo Gutarraf pregunta, ¿qué consejo le darías a la nueva generación de periodistas que residen en Trujillo? Ojalá que exista esa nueva generación de periodistas porque creo que cada vez hay más gente que no quiere ser periodista. Ojalá que esa gente que se está formando y que es muy joven aún, me refiero 20 años, ¿no? Que recién están empezando, ojalá que tengan la oportunidad de seguir haciendo periodismo y que no tengan que condicionar su trabajo ni salir de trabajos por presión de políticos, que no tengan que perder un trabajo porque el auspiciador X no los quiere o porque ordena que los saquen. O sea, espero que los chicos puedan ser tan multifacéticos como se pueda, porque te diré algo, y lo saben muchos amigos míos, eh, yo no solo hago periodismo, o sea, yo hago actividades audiovisuales, ¿no? Hago producción de comerciales, hago locuciones comerciales, em, redacto textos para ciertas cosas, hago guiones para ciertos también productos audiovisuales. Y lo hago justamente porque es como mi colchón de respaldo, ¿no? Entonces, yo siempre digo eso, ¿no? Tengan algo extra para que cuando alguien intente callarlos por hacer bien su trabajo, no se queden en la nada, porque lamentablemente estamos en un estado que así funciona, ¿no? Ojalá que esa nueva gente tenga toda la capacidad y toda la voluntad para sacar adelante sus proyectos y que sepan que el que dice la verdad, eh, pues muchas veces se va a lanzar a la piscina sin saber si hay agua o no, pero mientras tú seas una persona realmente honesta, con valores, te vas a parar, te vas a sobar y vas a seguir caminando, porque así es la vida. 3 valores claves que debe tener el periodista de hoy en día. Buena persona, sé que suena cliché, pero realmente si no eres un buen tipo,
no puedes hablar de justicia social ni de democracia. Eh, Creo que tiene que ser muy chambeador, hacer un trabajo de hormiga y tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Creo que con eso puedes avanzar. ¿Algún proyecto en el que estés trabajando para este año, de pronto en los próximos, en la Combi Noticias o en otro producto audiovisual? Sí, estamos esperando ya salir al aire con los programas que lista el canal de la Combi Noticias en YouTube y alistar motores porque ya viene la campaña de nuevo, la campaña política para candidatos. Eso es lo que nos tiene más ilusionados porque ya sea en la combi, en cualquier lado, porque uno nunca sabe por dónde te pueda llevar la vida un día u otro. Y harta chamba ahí. Sí, no sabemos en realidad qué pueda pasar, ¿no? Pero desde cualquier espacio hacer que la campaña saque chispas, pero que sea desde un lado honesto, que es lo único finalmente que nos importa. Y la verdad es que ya espero también este año hacer más cosas como desde mi lado audiovisual, que me gusta mucho. Como te decía, em, siempre chambeo con algunas marcas. Me gustaría ya salir un poco, ¿no? Empezar a hacer voces ya para otros lados. La verdad es que me encantaría eso. Y meterme un poco más también a escribir, a contar historias como a mí me gusta. Te agradecemos mucho, Brenda, por este espacio, por este momento que has compartido con nosotros, hablando de periodismo, hablando de tus proyectos personales y audiovisuales también, ¿no? Agradecemos mucho tu presencia. A ti, Stephanie, de verdad que lindo, agradable conversar contigo, con tu compañero también. Me siento muy contenta y te deseo lo mejor porque, como te decía en el Off the Record, apostar por lo digital hace años era un sueño, y me da mucha alegría que un café con lo esté logrando, que les esté yendo tan bien. Me parece hermoso el proyecto y ojalá que tengas más invitados, por favor, y más café. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube y en nuestras cuentas de Instagram, les agradecemos que sigan ahí para que sepan más sobre periodismo, literatura y también productos audiovisuales. Hasta luego.